¿Qué tal? Qué gusto saludarlo esta mañana, este domingo en las noticias GDL, el debate. Y hoy tocaremos un tema que nos está preocupando a todos y que todos ya hemos tenido algún caso de alergias. Vamos a hablar sobre alergias e influenza. Nos confundimos los síntomas, qué está pasando, no nos protegimos, quién debe de protegerse. La influenza es contagiosa, las alergias también son, ¿de dónde vienen? Todas estas dudas tenemos aquí a los expertos este domingo que nos van a ayudar a resolver nuestras dudas, preguntas y también qué medidas como familia podemos de tomar. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Aarón Lafarga Díaz, alergólogo pediatra. Doctor Carlos, gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Bien. Está con nosotros el doctor Martín Bedoya Barajas, jefe del Servicio de Neumología, Alergias y también Terapias Respiratorias del nuevo Hospital Civil, doctor Juan Menchaca. Doctor Martín, gracias. Gracias, Rocío, por la invitación. El doctor también Dante Hernández Colín, alergólogo del Centro de Asma y Alergias. Así que se relaciona mucho el tema también del asma, que más de alguien tuvimos un periodo también de problema de asma. Así que bienvenido este domingo. Si está en casita, tome nota, porque vamos a empezar a hablar sobre las alergias. Yo hago la pregunta, ¿por qué las alergias, doctores? ¿Por qué hay alergias y a partir de qué edad se presentan? Empezamos con usted, doctor Carlos. Muy bien, cuando nosotros hablamos de alergia, primero tenemos que tener el entendido que la alergia es una reacción masiva del cuerpo hacia algo que no produce enfermedad. Entonces, cuando hablamos de una alergia es algo que no produce enfermedad regularmente, como algún polen, ácaros, epitelios de animales, y que nuestro cuerpo al reconocerlo tiene una respuesta muy exagerada sobre este epitelio. Entonces, lo que sucede con las alergias es que las personas nacemos con la predisposición, todos tenemos la capacidad de crear anticuerpos para combatir todo lo que es los patógenos en el exterior, pero a veces el cuerpo reconoce algo que no es nocivo y tiene una respuesta exagerada. Entonces estas alergias tienen una carga genética. Si los papás son alérgicos, los niños tienen también esa predisposición. Mientras las alergias no se contagian y no se heredan, pero lo que sí se hereda es la capacidad de crear alergia a cualquier proteína principalmente. ¿Al medio ambiente también puede ser? Principalmente, cuando hablamos del medio ambiente, hablamos principalmente lo que está en el aire son pólenes. Es lo que más se puede tener la relación, pero hay pacientes que también que se confunde con alergia, que es realmente la irritabilidad a los contaminantes. El medio ambiente que esté muy contaminado, como en ciudades grandes, también esto nos puede desencadenar síntomas nasales, que pues esto al final del día pues se puede confundir que es que soy alérgico a la gran ciudad, pues, pero me voy y mejoro mucho. Y mejoras o al clima, que te vas a la costa y se quita todo tu problema de alergias. Así y estás es. aquí y alergia, ¿verdad? Bien, ¿las alergias se inflaman? Se inflaman las alergias, que llegue un proceso de inflamación, que llegues a tener que tomar un tratamiento para poderlas disminuir, doctor Martín. Sí, de hecho, las enfermedades alérgicas, mira, hay algo que a lo mejor vale la pena puntualizar entre las enfermedades Ustedes alérgicas. son los expertos. Las enfermedades alérgicas es un conjunto de enfermedades, pero a mí me gustaría puntualizar que la alergia como tal no es una enfermedad, tal como lo acaba de comentar el doctor Aarón. La alergia es un mecanismo del sistema de defensa dirigido en contra de agentes que normalmente no nos dan problema. Entonces la alergia no es una enfermedad. La alergia produce enfermedades. ¿Como qué tipo de enfermedades? Asma, rinitis, dermatitis atópica, algunos casos de urticaria, anafilaxia, alergia a la picadura de insectos como hormigas, abejas. Todos ellos pueden condicionar los síntomas. Una característica afín a las enfermedades alérgicas es que precisamente producen inflamación, y esta inflamación se da por la estimulación, una hiperrespuesta del sistema inmunológico en contra de estos agentes que habitualmente no nos dan ningún tipo de problema. Para dimensionar el problema de las enfermedades alérgicas, creo que también vale la pena ponerle algunos números a cada una de las enfermedades, como en el caso del asma. Tal vez el doctor Aarón nos pueda hablar de la cantidad de niños que tengan enfermedades. Vamos a tocar el tema de asma también, que sí está ligado a las alergias, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en el caso de los adultos, entre el 5 y el 8% de las personas, al menos en México, padecen de asma bronquial. En el caso de la rinitis alérgica, entre un 10 a un 15% de la población adulta padece de rinitis alérgica.
de la dermatitis atópica. Es una enfermedad que en el caso de los adultos parece que está desprotegida, está desconocida, porque al menos en comparación con los niños, los adultos solamente entre un 3 y un 5% de los adultos padecen de dermatitis atópica. Y hablo específicamente de estas 3 enfermedades que son las que más son frecuentes, las que son más prevalentes durante la etapa adulta. Bien, aquí ya tenemos todo un plan de una introducción, pero podemos detectarlas cuando nace la persona o se va desarrollando, porque a ver, ¿cómo puedo prevenir? Si yo soy muy alérgica, soy madre, ¿cómo puedo ver cuando ya mi hijo dice va a estar predispuesto? Hay que detectar, y yo veo que ponen un montón de gotitas para ver cuál es la alergia. Sí, vamos a decir que la alergia, muchas personas a veces dicen, no, es que incluso se pueden contagiar, ¿no? Y esto prácticamente es una característica que nosotros ya tenemos, genética, y tenemos esos genes que se van a expresar en cuanto nos enfrentemos. Por ejemplo, hay quien dijo, no, pues yo tengo gatos, perros, los ácaros, que son los más predisponentes, pero si no tenemos esa información genética no se va a detonar, no va a desencadenar los síntomas. Que en este caso, si por ejemplo papá y mamá son alérgicos, la probabilidad de que el hijo sea alérgico se eleva hasta un 40%. Cuando es en sí la mamá, vamos a hablar de un 30% de probabilidades, un papá un 13 a 17%, y esto depende del entorno, porque en ocasiones, a diferencia de, por ejemplo, de personas que tienen alfombras, o sea, se va descubriendo, doctor, es lo que usted me dice. Sí, se va detonando con lo que estemos en contacto. Y los síntomas cardinales, pues vamos a decir que a la primera etapa de la vida es la dermatitis atópica, que se le llama, muchos tiempos se le llamó marcha atópica, que quiere decir que podemos empezar con estigmas de alergia que a lo mejor no nos damos cuenta, como la rinitis, como la dermatitis y finalmente el asma. Se le llamó por mucho tiempo la marcha atópica, que esto iba a ser una secuencia. Lo más importante de aquí es lo que decíamos, vamos atrás, bambalinas, que es atender la causa. Y la causa es, por ejemplo, ambiental, la causa es no exponernos, o si hablamos, por ejemplo, que quiero que hablemos del tema de la intolerancia a la leche de la vaca, también es otro tema que muchos niños se enfrentan y a veces sin saber. Claro, y después no sabes porque usted dice, es difícil encontrar ese detonante. Tendríamos que ver. Exactamente. Es muy difícil ver muchas veces. Y vas, o el diagnóstico certero de ustedes sería ideal, ¿no? Ambientalmente tenemos un panorama de alergenos extraordinario. Terrible, ¿no? Y son más muchísimos. con lo que nosotros comemos. Y como nos vamos desarrollando en nuestra etapa de vida, también va madurando nuestro sistema inmunológico, que es el que nos protege. O sea, estas alergias, el sistema inmunológico es el que está a la defensiva. Exacto. Pero hay momentos que es tan intenso que ya cualquier cosa lo toma como una alergia y lo rechaza. Ajá, el asma, ¿qué tiene que ver aquí el asma con la alergia? Porque ustedes lo han mencionado los tres como un punto importante, el asma, doctor. Aquí el punto importante con el asma es que estos pacientes, la mayoría de los pacientes, como comenta el doctor, empieza con estigmas de alergia y puede tener una inflamación más grave, empezando primero por como una rinitis o problemas respiratorios que casi siempre las mamás dicen, es que tiene gripa todo el año. Y le están dando antibiótico, todo el año tiene moquito, todo el año tiene una congestión. Para un antibiótico. Para nada. Entonces, aquí lo relevante del asma es que estos niños empiezan con esos problemas respiratorios y posteriormente las mamás ven que sus niños se están excluyendo de los otros amigos, empiezan a tener tos al hacer ejercicio, al jugar. Los niños empiezan a tener problemas para respirar o cada vez que se enferman, la característica es que estos niños también empiezan a tener o silbidos o presión en el pecho, dificultad para respiratoria cuando inició solamente como una gripe y posteriormente empezaron con unos problemas respiratorios. ¿Qué porcentaje de la población, doctor Carlos o doctor Martín, doctor, ya hablábamos por ejemplo de adultos mayores, pero en general, por ejemplo, qué porcentaje de la población presentaría un síntoma de alguna alergia? Se habla también que depende mucho de la población, pero aquí en México se habla de alrededor de un 20 a un 30% de los pacientes tienen. Pues tienen eso es alergia. mucho, Es ¿no, muchísimo, doctor? pero está muy subdiagnosticado porque hay mucha automedicación, de que siempre que se exponen a algún alergeno, alguien se toma su loratadina, su cetiricina. Y no vamos al origen, pero para encontrarlo en una serie de 100 o de 100 puntos, o sea, también ahí es difícil, ¿no? Así es. Porque dices, bueno, pero ¿cuál es? Pues podría haber sido el polvo, la alfombra, no sé, o sea, muchas cosas. Yo creo que estamos ante un gran reto de un diagnóstico, ¿no? ¿O qué? Sí, aquí lo que es muy importante, al menos primero en la etapa pediátrica, es identificar cuando el niño todo
todo el año siempre se está enfermando a la mamá. Entonces, hacer conciencia de que existen las alergias y cuándo se enferma es muy importante. Los niños, por ejemplo, lo más común es que primero tengan alergia a lo que son los ácaros de polvo o todo lo que es dentro de domiciliario, porque es a lo que se expone el niño. Los niños no están como los adultos teniendo que ir a trabajar, saliendo de casa. Ellos o están dentro de casa o van a la guardería y después al kinder, pero su vida no la hacen fuera para que sensibilicen a pólenes o otras cosas. Entonces, lo primero que hay que notar en esto es que su niño esté siempre con gripa o siempre con flujo nasal, estornudos, que siempre se esté agarrando la nariz. Claro. Entonces, ahí es identificar, no podrá ser alergia, que realmente estas enfermedades que está todo el año enfermo, que realmente algo dentro de la casa es lo que le está causando todo este problema. Y tenemos que encontrarlo. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Y sobre eso, pues ya dar el tratamiento. Así es. ¿Por qué también comentan las estaciones? ¿Tienen que ver, doctor Martín y doctor Dante, las estaciones? Es que ya nos cambiamos a tiempo de frío, es que ya nos cambiamos. Cuando empieza toda la población y dice, traigo alergia, que lo estamos viendo muy común ya. Lo que pasa es que las enfermedades alérgicas, algunas de ellas tienen sensibilización a ciertos agentes que son estacionales. Voy a retomar un poquito la situación de si el asma es alergia o no es alergia. En el caso del asma, la gran mayoría de las personas adultas y niños están sensibilizados a un agente alergénico. Dentro de estos agentes alergénicos ya se han enumerado algunos de ellos: ácaros, pólenes de pastos, árboles, malezas. Pero el que esté sensibilizado una persona con asma a un agente alergénico no necesariamente implica que esa sensibilización alérgica le esté produciendo síntomas. Nosotros a eso le llamamos atopia. ¿Cuándo tenemos un asma con alergia? Cuando estos agentes alergénicos efectivamente ahora desencadenan los síntomas del asma. Si lo ponemos así, entre el 80 y el 90% de las personas con asma están sensibilizados a algún agente, pero solamente la mitad de ellos van a explicar los síntomas por la exposición a ese agente. Y aquí es donde el alergólogo primordialmente tendrá que tener cuidado de identificar esos agentes alergénicos, porque esos agentes alergénicos los podemos dividir en dos grupos de una manera sencilla: en alergenos perennes y alergenos estacionales. Entonces, esos alergenos estacionales dependen mucho de cuál se trata, y en los alergenos estacionales tenemos primordialmente a los pólenes. Entonces, los pólenes de los árboles los vamos a encontrar principalmente durante los meses de diciembre, enero, febrero, lo que es el invierno. Entonces, va a haber personas con asma, con enfermedades alérgicas, que agravan sus síntomas específicamente durante el invierno. Y aquí se van a sobreponer con algo que también nos reúne el día de hoy, que es la influenza y todos los problemas respiratorios. En el caso de los pastos tienden a florecer durante la época de lo que es el verano, finales del verano, inicio del otoño, que es cuando más vamos a encontrarlos en combinación con las malezas, y vamos a tener otro pico en el cual las personas con enfermedades alérgicas van a poder exacerbar sus síntomas. Y dentro de los grupos de los alergenos perennes que vamos a encontrar a lo largo de todo el año, tenemos a los ácaros. Entonces, estos ácaros los podemos encontrar primordialmente en el polvo de la casa, y este polvo hay sitios específicos en los que se ubica, como son las camas, como son las cortinas, como son los sofás, como son las alfombras. ¿Por qué? Porque el ácaro requiere de ciertas características para poderse reproducir, y una de ellos es humedad, y la otra es que haya humanos. ¿Por qué? Porque los ácaros se alimentan de los detritus, de los restos de nuestra piel, de la queratina, es de lo que ellos se alimentan. Y requieren temperaturas arriba, en promedio de 37 grados. Entonces, si no se dan estas condiciones, el ácaro no se reproduce y la posibilidad de ocasionar síntomas va a disminuir. Claro. Entonces, ¿en qué época del año tenemos mayor concentración de ácaros? Cuando tenemos calor, que es en el verano, cuando tenemos lluvias, que es en el verano, y humanos, que tenemos casi 8,000 millones de personas en el mundo. Bien, pues es muy interesante. Estamos ya en el primer bloque, me están pidiendo un corte. El segundo bloque seguiremos hablando del tema de las alergias, los retos, las recomendaciones, tratamientos y qué puede hacer la población. Para los últimos dos bloques hablarnos sobre influenza. Así que vamos a un corte y regresamos.
El tema de las alergias, ya nos dicen los expertos que debemos que detectarlas y el origen. Yo les preguntaría aquí a los expertos que nos comentan cómo detectarlas, cómo prevenir, qué hacer con los ácaros y la situación clínica, medicamentos. Entonces ahora empezamos con usted, doctor Dante. Sí, Rocío, fíjate que eso es muy importante porque los pacientes en muchas ocasiones nos dicen, doctor, yo llego a Guadalajara y en el aeropuerto ya me empiezo a sentir mal, con mocos, estornudos, tapada la nariz, dolor de cabeza incluso. Entonces, aquí lo básico, vamos a decir, identificar Guadalajara, ciudad de las rosas. Tenemos, por ejemplo, árboles muy predominantes como es el fresno. El fresno nos da una gran frondosidad, pero no poliniza. Y muchos de estos pacientes, por ejemplo, nos sensibilizamos. No somos alérgicos, pero estamos en contacto con un alergeno y nos hacemos alérgicos. Hay muchas veces que dicen... ¿Qué puede ser así? Te vas haciendo alérgico, porque tienes las características genéticas que dijimos anteriormente y la exposición repetitiva. Y se detona, que se puede detonar en algún momento de tu vida. Y se manifiesta, sí, porque puede ser quizás me voy y no sé, me cambio de país o me cambio de área y se me quita la alergia, pero vuelvo y otra vez, por esa razón, porque nos hacemos alérgicos a algo que tenemos reconocido nuestro sistema inmunológico y presentamos la alergia. Que en fines prácticos vamos a identificar 3 estigmas muy típicos de la nariz, que es el estornudo, mucho comezón, tapada la nariz, y vamos a decir la rinorrea, el escurrimiento, que precisamente a veces se confunde como si fuera una gripa, que dicen, es que siempre tengo gripa, o de tal a tal mes me da la gripa. Y entonces eso es lo que nos pone en aprietos. Entonces la clave de aquí es que identificar estos estigmas, pero vamos a hacer un saneamiento ambiental. ¿Qué tenemos en mi casa? Pues tengo mucho polvo, tengo muchos peluches. ¿Quitar el polvo, doctor? ¿Quitar los peluches también? Se llama saneamiento ambiental. Tal vez no quitarlos, envolverlos en plástico para que no se empolven. Ya nos dirán tips, eso es muy bueno. Sí, envolverlos en plástico. Y la otra, por ejemplo, las alfombras aquí en México afortunadamente no se utilizan tanto como, por ejemplo, en el país del norte. Ni los tapetes, Ni ¿verdad? los tapetes. Entonces, eso nos ayuda mucho. Pero, por ejemplo, como comentaba el doctor Martín, todo lo que es la casa, sofás, cortinas, o sea, todos los receptores de polvo, evitarlos. Y eso nos ayuda mucho a no estar respirando, ¿no? Porque si a esto le agregamos humedad, todavía son un nicho para que los ácaros se reproduzcan a miles. Y sobre todo en temporadas de lluvia, que los ácaros generalmente todo el año los tenemos en la casa. Los gatos tienen especialmente una alergia muy especial. Quien es alérgico al gato lo sabrá, lo que digo. De inmediato, ¿verdad? De inmediato. Y a veces dice, oiga, doctor, pero yo no tengo gato. Y salen unas pruebas, pero tremendas. En el ambiente, si podamos medir partículas por millón, existe. Incluso si aquí pudieras medir, podemos encontrar restos de gato, tal vez. ¿Verdad? Porque hay alguien que tiene un gato. Muy cercano a esta zona. Exactamente. O en las mismas, por ejemplo, en los niños, a veces en las escuelas, el niño no tiene gato, pero el roomie, el que está a su lado, del sí, tiene, y trae los ácaros. Y eso lo manifiesta y se hace alérgico, ¿no? Entonces, lo interesante de aquí es el saneamiento ambiental, número 1, identificar la alergia y identificar la progresión, que no progresemos a algo grave, porque de una rinitis nos pasamos a una sinusitis. Entonces, el moco estancado es un excelente caldo de cultivo. Entonces, cuando el moco está transparente no hay ningún problema, hay molestia. Pero si este moco ya empieza a salir amarillo o verde, quiere decir que ahí se estancó, se cultivó y creció una bacteria. Y es el proceso de sinusitis que hay que evitar. Entonces, un paciente que está constantemente con infecciones respiratorias, hay que tratar la alergia, porque esto nos va a evitar económicamente, nos va a evitar incapacidades o faltas a la escuela o problemas, ¿no? Y en ocasiones nos lleva a otro problema, que empezamos a respirar por la boca. Si no respiramos por la nariz, respiramos por la boca. Exacto. ¿Y qué pasa? Pues infección en la garganta y al fin de cuentas las anginas crecen mucho y termina en operación. Que al fin de cuentas, esto, vamos a decir, si identificamos la alergia a buen tiempo, podemos evitarla. Muy bien, muy importante esto. Doctor Martín, ¿qué agrega al comentario del doctor Dante para concluir este espacio sobre alergias? Bien, yo creo que las enfermedades alérgicas, el tratamiento central implica 3 puntos importantes. Uno de ellos, el evitar el contacto con el agente, aunque a veces esas medidas de evitación es algo complejo. ¿Por qué? Porque
Voy a utilizar el gato que te comentaba el doctor Dante, ¿no? Pero otro gato. Sí, hay personas que son sensibles, que son alérgicas al gato, y cuando uno les dice que se tienen que deshacer del gato, no es una cosa práctica, a veces no es una cosa sencilla. ¿Por qué? Porque se generaron apegos entre la mascota y la persona alérgica. Entonces representa realmente un reto el poder eliminar el gato, y lo mismo puede pasar con el perro o con algún otro tipo de mascota. Pero en medida de lo posible habrá que recomendarles a las personas que eviten el contacto con el agente alergénico. Pero no solamente el alergénico, hay personas que hay agentes no alergénicos como el frío, el calor, la humedad, insecticidas, aerosoles, perfumes, detergentes, humos, que agravan los síntomas también de la enfermedad alérgica. Detergentes, tocó un punto muy importante. Cuando alguien trapea y de repente empieza a estornudar y ya te empiezas a inflamar, pero es otro punto que tenemos que revisar, ¿no? De esos productos. Los aromas, o sea, exacerban el síntoma, pero no dan una reacción inflamatoria alérgica y no dejan el residuo de la inflamación. Entonces, habrá que evitar los dos grupos de agentes. Y luego el uso de medicamentos. El uso de medicamentos, eso tiene que ser juiciosamente establecido por un médico tratante, ya sea un pediatra, un médico internista. No automedicarse, doctor. No automedicarse, exacto. Porque entonces no automedicarse, ya también va a ser difícil el diagnóstico. Porque después se pueden complicar los diagnósticos. Y como tercera parte del tratamiento de los enfermos alérgicos, hay que puntualizar, Dante, yo creo, doctor Carlos, ¿verdad? Nuestra herramienta primordial que tenemos los alergólogos, de utilizar inmunoterapia específica. Esta inmunoterapia específica, ¿qué son? Son vacunas, o lo que normalmente la población conoce como vacunas. Pero sí funcionan, doctor. Maravilla. La eficacia de esto depende mucho de la enfermedad. ¿Cuántas vacunas podrán para saber cuál es lo que eres alérgico? Bueno, habría que hacer pruebas, pero ahorita tratamos de lo del diagnóstico con pruebas. Pero el único tratamiento reconocido a nivel mundial que es capaz, y enfatizo, que es capaz de modificar la evolución de la enfermedad, es la inmunoterapia. ¿Y la inmunoterapia es vacunas? Son las vacunas. Bien. Y ahí hay diferentes modalidades que también yo creo que brevemente podemos platicar de ellas. Que ya tendremos otro panel, pero exacto, las hemos visto inclusive aquí, ustedes hacen las pruebas, ¿verdad? Y que de repente dicen, para algún pues aseo de casa, que lo ponen y es muy alérgico. No sabías durante tantos años, ¿verdad? Sí, entonces, eso es en cuestión clínica, las vacunas. Utilizar los 3 puntos: evitar el contacto con los agentes, controlar las molestias con el uso de medicamentos y utilizar inmunoterapia específica. Bien. ¿Qué agrega, doctor Carlos, allá todo el análisis que nos hizo el doctor Dante y el doctor Martín? Pues es muy relevante que después de que ya se hizo todo el saneamiento, el cuidado en casa, es muy importante también tener en cuenta que el saneamiento y todo eso no te va a quitar siempre los síntomas. O sea, depende de la zona en la que tú te estés moviendo, es donde te vas a estar exponiendo. Entonces puedes tener tu casa la más limpia de todo el mundo, pero al visitar a tu vecino puedes tener una exposición. O en tu trabajo, ¿verdad? Que esté algo que esté causándote alergia. Aquí lo relevante para todos, al menos en pediatría, es siempre identificar a los, como estaba comentando el doctor, lo que antes se conocía como marcha atópica. Los niños empiezan casi siempre con o una dermatitis o una diarreas al tomar la leche o materna o leche en fórmula. Los bebés empiezan, doctor, con el consumo de la leche, ¿no? Sí, su primera exposición es la leche. Y ahí vas viendo a ver si eres alérgico o no. Ahí se puede sospechar en ese momento, cuando ven que cada vez que le dan leche el niño empieza a tener reacción o diarrea, distensión, empiezan a tener, o posteriormente empiezan a tener problemas de la piel o muchos problemas del problema nasal. Así son los síntomas cuando Así una alergia. Empiezan, cuando la piel, son en nariz, los pequeños. estómago. Y ya también misma marcha, pero en el adulto funciona de una forma diferente. Casi siempre empiezan con problemas nasales y posteriormente empiezan después con problemas asmáticos. ¿Y es alto el porcentaje de bebés que usted atiende que tienen problemas de alergia?
Los pacientes de alergia, como les estaba comentando, pueden llegar a ser hasta un 20%, pero alrededor de unos 5 a 10% podrían ser de los ¿Y la bebés. mayoría es la leche, doctor? Sí, la mayoría cuando recién empiezan pequeños es la leche. O en retrospectiva, cuando llegan niños más grandes, las mamás se refieren, no, es que siempre he tenido problemas con él desde el año de vida. Desde el año de vida empezaron con problemas de la nariz y no se quitaban. Y que me decían que era la guardería porque lo empezó a nevar a guardería, y cuando dejaba de ir a guardería, de todos modos continuaba con el problema. Y de todos modos, ahí se vuelve una dificultad entre estos pequeños, porque cuando un niño está enfermo en una guardería, te enferma tu hijo, pero para cuando tu hijo ya se alivió, otro niño ya se enfermó, entonces... Ahí está el círculo. Está el círculo vicioso, entonces casi siempre lo que digamos, ¿sabe qué? Si puede en un momento retirarlo y esperar a que pase el suceso y otra vez reintroducirlo. Si es Bien, necesario. en un momento damos, en un minuto, esta conclusión de estos primeros 2 bloques sobre alergias. Es limpiar, detectar el agente que nos está ocasionando, ser muy observadores, no automedicarse, y puede ser alergia a muchas otras cosas. Lo mejor es el tratamiento de inmunoterapia. Que tiene que ser los síntomas. Para aliviar los síntomas. Con el especialista. Y el especialista, acudir con el especialista, que tenemos aquí alergólogos y también expertos en asma. Pero bueno, otro tema que usted me pidió, la influenza, y queríamos ponerlos en este mismo programa de debate, la alergia y la influenza, porque se está confundiendo mucho y hay muchos casos de influenza. Nos vamos a ir a un corte y regresamos para estos 2 bloques, tratar el tema de influenza. Vacuna, es contagiosa, todas las dudas que usted ya me hizo llegar. Regresamos. Regresamos este domingo en las noticias GDL, el debate, hablamos de las alergias. Ahora la influenza. Hay muchos casos de influenza. Primero, la influenza que ahora regresó más fortalecida. ¿Debemos vacunarnos o no? A ver, doctor, sí. Usted. Claro que sí tenemos que vacunarnos. ¿Quiénes? Todos. ¿En qué etapa tenemos que vacunarnos? Principalmente hay que empezarse a vacunar en septiembre, octubre, antes de las épocas tanto otoñales como invernales, cuando empieza a haber mayor circulación de virus. Y es muy importante vacunarse porque si bien algunos pacientes se pueden infectar, con influenza, pero si está vacunado, tiene un mejor resultado en comparación de los pacientes que no se vacunan. Que no se vacunaron. Entonces, niños, adultos mayores, vacunarse contra la influenza. Ahora estamos viendo que para el mes de septiembre. Pero mientras tanto, ahorita hay muchos casos de niños con influenza. Sí. Ahora, lo importante ahora es identificar cuándo sí es influenza. ¿Y cuándo? Díganme los síntomas y ahorita también lo completa el doctor Martín y el doctor Dante. Lo más relevante es, tenemos un paciente que empieza con un cuadro gripal, pero que avanza muy rápido, empiezan a tener también disfonía, empiezan a tener problemas para dolor, lo que son dolores articulares, dolores musculares, fiebre, es muy característica la fiebre. De la influenza, fiebre hasta de 38, 39. Muy importante, y aparte de la postración, es una gripa que me tumbó 1 o 2 días y con fiebre, muy mal dolor de cabeza, varía de persona en persona, pero lo más relevante es esa fiebre que te tumba, que esta gripa no es normal, y este dolor generalizado. Y lo decimos todos en lo coloquial, es un griponón que me tumbó y esa va a ser influenza. Sí. Esa gripa que te postra por 2 a 3 días y que con una fiebre imposible de tratar, que a pesar de que con tu tratamiento, con tu paracetamol, tu ibuprofeno y con todas las medidas, de todos modos estás en casa y estás completamente con mucho dolor. Claro, y hay que recomendarle a la población, doctor Martín, que el tratamiento para la influenza o para una gripe es diferente, ¿verdad? Es totalmente y hay que hacernos diferente, el estudio. sí, ¿Cómo? Sí, el diagnóstico es totalmente diferente del de una enfermedad alérgica, pero quiero comentar que ¿por qué tenemos hoy más influenza? Me llamó la atención la pregunta. Bueno, después de una etapa de pandemia en donde ya estábamos asolados, que ya queríamos salir del encierro, todavía, doctor, con mucho y que rezago. todavía seguimos con algunas preocupaciones en ese sentido, pareciera como que en lugar de que se hubiera fomentado la vacunación para prevenir enfermedades, entre ellas influenza o COVID, pareciera que esto vino abajo. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que se vacunan contra la influenza es relativamente poca.
Entonces, cuando tenemos una población vulnerable, como pudiera ser en esta ocasión, que no se tomó la decisión en ningún grupo de edad por vacunarse, ni niños, ni jóvenes, ni adultos mayores, mujeres embarazadas. Entonces ahora estamos viendo las consecuencias de lo que esa decisión mal tomada tiene. De no vacunarse. De no vacunarse. Pero también pudiéramos pensar en la eficacia de la vacuna, si la vacuna sirve o no sirve. Porque la han satanizado y dice, no, me pongo peor y casi me muero con la vacuna. A ver, platíquenos y ya lo completa aquí el doctor Dante. La vacuna generalmente es eficaz al 100%, y eso es lo que yo le digo a los pacientes, al 100%, pero en contra del virus que viene en la jeringa. O sea que yo voy a tener una respuesta al 100% en contra de ese virus. Sin embargo, hay que tomar en consideración que los virus mutan, que pueden cambiar. La vacuna de la influenza se prepara 4, 5, 6 meses antes de que se empiece su administración en el mes de septiembre o octubre. Entonces, estamos jugando a una tómbola en adelantar cuál es la variante de virus que está circulando en ese momento para preparar la vacuna. Y aplicamos una vacuna con anticipación. Entonces, ¿no va a ser la de este septiembre igual a la del año pasado? Porque ya mutó, la quieren hacer ustedes más fuerte a los virus que se están presentando. Más que fuerte, es actualizada en el sentido de las características genéticas de ese virus. Entonces, si yo me pongo la vacuna en septiembre o octubre, pero durante la temporada de la influenza el virus sufre una mutación, entonces en ese momento la vacuna va a perder eficacia. Pero es 100% eficaz en contra del virus que tenía la vacuna. Bien. Pero al mutar entonces, se cada pierde. Año tenemos que vacunarnos. Precisamente por eso cada año tenemos que vacunarnos. Bien. Pues aquí muy importante eso. Doctor Dante, ¿quiere agregar más sobre el tema de...? Fíjate, interesante. Vamos a decir de dónde viene la influenza. La influenza es una palabra que se acuña de latín, que en la edad medieval era una influencia, que pasaba en la población y que ya sabían que de alguna manera había algo malo que existía en el ambiente, en la comunidad, y que pues mataba a mucha gente pues en esa época. Entonces se le llamó influenza y hasta la fecha. Entonces estos virus, vamos a decir que de acuerdo a la rotación de la Tierra se hacen muestreos, sobre todo en Oriente. De hecho hay una cepa que cuando empezó la vacuna de la gripa, de la influenza, fue la cepa Shanghái, pero siempre, como dijo el doctor Martín, hay modificaciones. Los virus son dinámicos, no están estáticos, si no existiera una vacuna universal. Entonces, cada año se hacen muestreos. Por ejemplo, recientemente hubo una cepa que se llama Yamangata, y que esa cepa a veces es cuando dicen, es que ahora dio más duro. Entonces, hay dos cosas que dijiste muy importantes. Hay que vacunarse, y porque hay veces que me cae mal una vacuna o me cae mal. Hay pacientes que dicen, yo me la puse, doctor, y me puse muy mal. Bueno, hay que considerar que hay dos tipos de vacunas, una trivalente y una tetravalente. La tetravalente generalmente es privada, la hace un laboratorio. Y bueno, todavía hay laboratorios que se llama Sanofi, no tiene nada que ver con comercial, pero es la única que hay, y esa es tetravalente. Entonces, en ocasiones la trivalente sí puede ser que tenga esos antígenos que a las personas a lo mejor les caen mal, pero sí yo sugiero que todas las pacientes, de hecho en una época era mandatorio que se pusieran la de la neumonía y la de la influenza a pacientes mayores de 40 años, así comiencen a fuerza. ¿Por qué? Porque una influenza, como tú comentaste, es la puerta de entrada a una neumonía, y la neumonía es algo fatal, es algo mortal. Entonces, ¿para qué nos esperamos? Es la antesala, ¿verdad? De una mal cuidada a una neumonía. Y muy entonces, importante. Si esto no lo hacemos a tiempo y tenemos herramientas, porque dice, porque ya cuando se enferman, ¿por qué no me vacuné? Entonces, yo creo que lo más importante, el mensaje que se queda en la mesa, es de que hay que vacunarnos. Bien, los síntomas entonces, ¿es un dolor intenso de cabeza? Fiebre. ¿La influenza? ¿Fiebre? Primero fiebre. Esa es la característica de una influenza para decirle a los padres de familia. Fiebre, que es lo más importante, incluso puede con rinorrea, con síntomas gripales o sin síntomas gripales. Bien. A veces se confunde con dengue porque tiene una fiebre terrible, dolor de cuerpo, artralgias, mialgias, dolor, todo te duele. Dicen personas hasta el cabello. Cuando eso es el diagnóstico de enfermedad, hasta el cabello me duele. Y ya es cuando ustedes dicen es influenza. Sí. Y para saber si es influenza, se tiene que hacer un estudio. Tenemos varias pruebas. Hay una prueba que es rápida, que se hace un cepillado, incluso en un kit que ya viene con dos pruebas A, B, sincicial respiratorio, que también es otro virus que también hay que mencionar, que es un virus también muy especial. De hecho, hemos hecho algunos protocolos con esto, y también el COVID, ¿no? Entonces, sin descartar que todavía existe,
Afortunadamente ya es muy poco frecuente, pero hay que considerar que todavía puede haber algunas mutaciones. Entonces, lo más importante es hacerse la prueba de inmediato. También se puede hacer en sangre y lo clínico, porque se puede hacer también una radiografía para ver que no ya estén en una fase pues muy avanzada y que esto... Pero de inmediato ante esos síntomas, pues checarlo. Ahora, es muy contagiosa, por eso si en el hogar está alguien, pues usar el cubrebocas, ¿verdad? O en el trabajo. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Lo que aprendimos en la pandemia, ¿no? Esas son claves. Que esas son, pues, técnicas que debemos de llevar toda la vida, ¿no? El lavarse las manos y todo eso. ¿Por qué hay tantos casos? ¿Porque lo hemos descuidado? ¿Porque hay nuevas cepas? ¿O porque lo tomamos como una gripe cualquiera? Podemos hacer ahorita una pregunta en el estudio y vas a ver que muchos no se han puesto la vacuna. Y eso pasa a nivel nacional. O sea, el tema de la vacuna ya se ha echado atrás, que en un tiempo, cuando fue precisamente en la época de 2009, cuando tuvimos la fiebre porcina, ¿te acuerdas de la H1N1, sí, H1N3? claro, que fue en el 2009 que paralizó escuelas durante semanas. La vacunación fue, en esos años que prosiguieron, fue excelente. Pasaron, eso estamos hablando de 2009, 2010, 2011, y así fue decreciendo la vacunación. Tanto así que ahorita, por ejemplo, ya no es obligatoria. Por ejemplo, nosotros en el hospital era obligatorio estarnos vacunando. Doctor, y por ejemplo, si nos protegimos el año pasado que nos vacunamos en octubre, noviembre o septiembre, estamos protegidos hasta la etapa del siguiente octubre. O a principios de año teníamos que volvernos a vacunar. ¿Cuál sería el ciclo? Porque, como comentaba el doctor Martín, en septiembre es cuando sale esta cepa. Esta nueva se libera, para vacunar. Exactamente. Entonces, los que nos pusimos la vacuna en octubre del año pasado estamos protegidos, por decirlo así, hasta el siguiente octubre. Y a la inversa, hay pacientes que dicen, doctor, ¿ya salió la vacuna? ¿Ya salió la vacuna? Y preguntan. Aún así, consideran que también falta esta cultura de la vacunación, ¿no? Sobre todo para la influenza. Porque comentaba algo muy interesante, que te puede llegar una neumonía o afectarte tus pulmones y bronquios. Es muy relevante eso porque también estamos hablando también de alergias y hay que tener en cuenta que hay pacientes que van a tener otras ya comorbilidades que le van a tener un peor pronóstico si les da influenza. Entonces tenemos que tener en cuenta a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a nuestros amigos, de que, oye, tú tienes asma, tendrías que vacunarte, porque una vez que tú ya tienes una enfermedad respiratoria o alguna otra que te puede agravar, aparte de la influenza que una persona sana la sufre, imagínense una persona que tenga todavía otro agravante. Los pacientes con asma, que además de tener su problema respiratorio, una vez que está influenza se puede exacerbar esa asma que se encuentra. Y más aquellos que vienen arrastrando secuelas del COVID, que tuvieron problemas en sus pulmones, en sus bronquios, están muy susceptibles. Y en la población, pues más importante para este tipo de refuerzos serían los adultos mayores y también los menores o personas que tienen asma. Sí, y también otro punto que se tomó muy importante en COVID fue esa protección en rebaño. Yo ya me vacuné, pero de todos modos hay muchas personas alrededor mío que no se vacunaron, que todas tienen una carga viral importante y entonces esas personas me están exponiendo a mí. Entonces, si todos ellos se hubieran vacunado y yo no me vacuné, al menos te protegen a ti. Te protegen. Así lo hacíamos en el COVID, ¿verdad? También lo comentábamos. Muy bien, muy interesante. Vamos a un corte y regresamos ya a las conclusiones. A las conclusiones sobre influenza. Si nos faltó algo sobre el ejes, pues también lo podemos agregar. Regresamos. Muy interesante el tema de hoy, que hablamos sobre alergias este domingo y sobre influenza. Así que les vamos a decir a nuestros panelistas que den la conclusión sobre este tema de influenza, sobre los dos temas, y la recomendación a usted, padre de familia, madre de familia, inclusive maestros, niños jóvenes que nos están viendo este domingo. Doctor Martín, sobre el tema de influenza, ¿qué usted nos puede decir? Bien, primero, antes que nada, Rocío, muchas gracias por la invitación para estar en este programa, a mis compañeros por estar también el día de hoy aquí. A mí me gustaría resumir, en el caso de la influenza, un punto relevante desde una perspectiva epidemiológica que tiene que ver con el comportamiento de las enfermedades en la población. A diferencia de COVID, influenza es una enfermedad que preferentemente tiene predilección por afectar a las personas que tienen enfermedades alérgicas. Entonces aquí se amalgaman las dos cosas, las enfermedades alérgicas y la influenza. A diferencia de COVID, en donde COVID primordialmente afectó a personas que no eran
que no eran alérgicas. Fue donde pareciera como que el padecer una enfermedad alérgica sirvió como un factor protector, como un factor que disminuía la probabilidad de tener COVID, que disminuyó la probabilidad de tener COVID grave y que disminuyó la posibilidad de tener COVID mortal. O sea, que no mandarte al hospital y a la muerte cuando no estabas vacunado. Fue, al menos creo que si tomamos en consideración que el 30% de la población en el mundo tiene una enfermedad alérgica, pues en realidad fue una bendición ser alérgico porque COVID fue menos grave. De no tener alergia en el mundo probablemente hubiera sido más desastroso de lo que vimos. Claro, claro. Entonces, la cultura de la vacunación debemos rescatarla, ¿verdad? Y hacer el llamado al sector salud y sus políticas públicas a hacer esas campañas de vacunación. Sí, en la época, recordemos epidemias pasadas, por ejemplo la de sarampión en la época de 1990, por ahí así tuvimos un brote de sarampión, donde también hubo una gran cantidad de muertes propiciadas por el sarampión, y esto se derivó por una falta de vacunación. Entonces, recomienda, doctor, usted que es alergólogo y que ha visto es la vacunación. ¿Usted ha visto las mejorías con una buena vacunación? Con una buena medida de prevención como son las vacunas, sí, efectivamente. Bien, y que es contagiosa y que no nos automediquemos, doctor, ¿verdad? No automedicarse y poner la vacuna de la influenza. Y el cubrebocas y estarnos lavando las manos, ¿verdad? Exacto. Y también, si una persona está enferma de gripe, ¿puede vacunarse? No necesariamente. Habría que esperar a que se resuelva y pues probablemente como ya tuvo la infección, esa infección le sirva como un factor protector, a menos de que el virus de la vacuna vuelva a mutar. Pero eso que preguntas es interesante, porque a mí cuando me da influenza, hay que recordar que hay diferentes virus de la influenza, que cuando yo me aplico, ya lo dijo el doctor Dante, hay vacuna que tiene 3 tipos de virus, vacuna que tiene 4 tipos de virus. Entonces, si a mí me da influenza, me puede dar influenza A, pero no la B. Porque está protegido pero por lo menos una... Sí, exacto. Entonces, en el momento que tengo el evento agudo, probablemente no me tengo que vacunar, pero sí después es recomendado aplicar la vacunación. ¿Por qué? Para prevenir, disminuir el riesgo de no adquirir la influenza que me acaba de dar. Bien, pero bueno, pues en esta etapa no podemos vacunarnos hasta octubre, ¿no? Ya ahorita, o a menos de que puedan en lo particular. Podemos ser rezagados, podemos ser remisos y todavía hay vacuna. Ah, bien. Sí, entonces, claro, si todavía hay vacuna, todavía podemos vacunarnos. Entonces acudir al sector salud Claro. no está por demás. O si privado. está bien ahorita... O privado también. Protegerse, Sí, ¿verdad, así doctor? es. Muy bien. Doctor Dante. Bueno, muchas gracias. Igualmente, los panelistas, ese es un tema muy común y que realmente la población en general necesita saber. Otra cosa muy importante es reforzar el sistema inmune. Hablamos de las medidas de cuidado, de las medidas de identificación, pero también las medidas de reforzar el sistema inmunológico como ¿Cómo, doctor? Vida sana, como bien dijiste, no usar vapeadores, fumar, o ambientes que sean de demasiado humo. Eso es súper importante porque el sistema inmunológico se va a ver debilitado. Y también, como comentaba el doctor Carlos, aquellas personas que tienen una comorbilidad, por ejemplo, el EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente derivado de haber fumado por largo tiempo crónicamente, pues el pulmón va a estar devastado y va a tener una menos capacidad, por lo cual es súper importante aquellas personas que tienen algún problema respiratorio ponerse la vacuna, porque Bien. esto va a ser detonante a una insuficiencia respiratoria y que se agrave con una neumonía. Entonces, también la alimentación. ¿Qué tenemos de alimentación? Vitamina C. ¿Qué tiene la vitamina C? Por ejemplo, los cítricos, la guayaba, el kiwi, o sea, fuentes de vitamina C abundante. Pero puede ser natural. Naturales, sí, que es una buena alimentación. Ejercitarse también es súper importante. ¿Qué tan importante es ejercitarse para incrementar el sistema inmune, doctor? Mucho. Hay muchísimos estudios en donde el ejercitarse diario libera endorfinas. Porque habrán por lo adultos menos mayores 20 que nos están minutos. diciendo, pues, doctor, ¿puedo 20 caminar 15 minutos minutos por lo y con menos. eso? 20, exactamente. Y eso incrementa el sistema inmune. Y la felicidad, porque también hay endorfinas para la felicidad, que esto si no las ¿Dónde ejercitamos... la encontraremos, doctor, si no la ejercitamos, esa felicidad? Si no hacemos ejercicio, esto no se libera. La persona que hace ejercicio se nota. Tocó algo bien interesante, que después vamos a tocar este tema de la felicidad y lo importante que es para la salud de la población. Correcto. ¿Verdad? Y el hacer ejercicio también nos hace sentir en buena armonía, ¿no? Y una buena alimentación. Bien físicamente. ¿Qué debemos de quitar? ¿El cigarro? El cigarro, los malos hábitos, ¿no? El sedentarismo, la obesidad, o sea, vamos así por orden, o sea, con un orden decreciente, ¿no? Lo básico, pues tal vez los malos hábitos, ¿no? Y ya si tenemos un ejercicio, un buen peso, eso también evitamos
problemas cardiovasculares, entre otros, y también dormir bien. Si no dormimos bien, ¿qué vamos a tener? Dormir Apneas. bien. Roncamos y nos vamos a llevar una apnea. Y la apnea nos va a aumentar resistencias periféricas, que nos va a hacer problemas cardíacos, de presión arterial. Parte de la felicidad, dormir bien. Y dormir bien. bien, Y el dormir bien dicen que es cuando el cuerpo solo se estaba restaurando, generas ¿no? todas tus y esta ni hormonas. adelgazas si no duermes bien. Y tus hormonas. Muchos, es que después vamos a hacer un panel sobre el sueño, muy ¿verdad? bien. Que eso sería muy interesante. Pues gracias, doctor Dante. Al contrario. Y vamos con usted, doctor Carlos. ¿Por qué hay tantos niños con influenza? Ahorita me están reportando de una escuela también donde hay muchos casos con influenza. ¿Porque son muy susceptibles a contagiarse? Más que susceptibles para contagiarse es que no tenemos tanta cultura para estar vacunando a los niños. Se cree que porque son niños no van a tener una respuesta tan grave como los adultos, y entonces si el papá no se vacunó, menos va a llevar a vacunar al niño. Entonces tienen que vacunarse toda la familia, tienen que tener lo que está hablando el doctor de un estilo de vida sana, tiene que ser tanto para los niños como para los padres. Iniciando también pues como por la dieta. La obesidad es un factor de riesgo para estos problemas respiratorios, y pues México tenemos una epidemia de obesidad tanto en niños como en adultos. Entonces es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que yo quisiera concluir en este panel es que sospechar cuando tienen los niños alergia es llevarlo con su pediatra, llevarlo a sus consultas de niño sano, tanto secretaría como el instituto. O sea, no solamente llevarlo cuando está enfermo, sino hacer su revisión. Tienen que hacer sus revisiones, porque ahí es cuando el pediatra tiene que tener el juicio de estar preguntando cómo ha estado, cómo vamos en el crecimiento, si tiene problemas respiratorios, siempre decirle, pues tiene congestión. Entonces ahí es un punto que el pediatra puede tomar en cuenta y decir, ¿sabes qué? Algo está pasando. Y aparte todos los pediatras siempre les van a estar preguntando cómo va con su cartilla de vacunación. Y ahí es donde las mamás dicen, ay, no la traigo. Pero hay que tener en cuenta de que hay que actualizarla y hay que tenerla siempre a la mano, y siempre también vacunados a los niños, porque como los están exponiendo en kinder, en guarderías, hay que tenerlos protegidos, tanto de nosotros como para ellos. Claro, y además hay una tarjeta, ¿no? Hay un plan para la vacunación, y muchas veces se tiene el miedo de que no se vacunó, pero pues el sector salud va a decir, te invitamos a que puedas vacunarte, todavía hay vacunas para que lo hagas. Afortunadamente México tiene uno de los esquemas de vacunación más completos a nivel mundial. Y lo demostró en la pandemia. Yo creo que Jalisco fue referente a nivel nacional. México realmente tiene un esquema muy amplio de vacunación. Muchas de ellas, la mayoría de ellas son gratis, están para ir a tus programas de medicina preventiva, ya sean por Secretaría o por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, realmente es acercarse, preguntar, y realmente están disponibles a la población. La excusa es que no la puedo pagar, es que es gratis. Ve, o sea, es para beneficio de todos, no solamente personal, sino para toda la población. Para que no te mande la vacuna, se me quedó muy grabado que decían los expertos, para que no te mande a una situación grave o inclusive a la muerte. Es para protegerte, quizás sí te dé, pero no tan grave como recordamos los casos de COVID, ¿verdad? Sí. Entonces hay que tener esa cultura. Yo recuerdo que vi en la Secretaría de Salud, había un proyecto hablando del sedentarismo, que se levantaban los trabajadores y empezaban a moverse, y eso deberíamos de incrementarlo en todo el trabajo, ¿verdad? Porque hay quienes tienen 8 o 10 horas y no se mueven. Entonces hay que incrementarlo, y ahí se los pasamos de tip a la Secretaría de Salud. Genial. Bien, muchísimas gracias. Gracias, doctor Carlos. Un gusto estar aquí. Muy amable por todos sus tips. Doctor Dante, muchas gracias por toda la información que nos dio, muy importante, de alergias y también de influencias. Doctor Martín, gracias. Gracias, Rocío, por la invitación. Gracias, y gracias a usted este domingo, así que hay que tomar en cuenta todo lo que los expertos, los especialistas nos están diciendo del tema de alergias y de influenza. Que pase un excelente domingo.